Buenos días, amados hermanos. Bueno, nuestro tema de hoy día, antes de empezar con el tema de hoy día, vamos a orar. Oremos a nuestro Dios, por favor. Soberano Dios, Padre amado, Padre eterno, Dios, agradecidos en esta mañana, Padre bendito. Gracias por que nos permite, Señor, en este tiempo, el poder, Señor, aprender de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, este tema. Ayúdanos, Señor, a poder practicar, cada uno de mis hermanos, Señor, podamos sacar cualquier duda, Señor, que tenemos, Padre bendito, con tu palabra, mi Dios. Ayudas también mis hermanos, Señor, que no se han podido conectar aún, Padre bendito. Tú, Señor, permite, Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra y que todos, Señor, podamos aprender, Padre. Guíanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les pido, hermano, bastante participación en esta mañana con respecto al tema. Como lo decía James, ¿no? Es un tema muy, muy bonito, pero también a la vez hemos escuchado que mucho se ha tergiversado el tema de diezmos y ofrendas, ¿no? Así que vamos a aprender. Nuestro objetivo de nuestra clase de hoy es ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los bienes materiales, el diezmo y las ofrendas? Así que les pido, hermanos, que participemos con respecto al tema. Cualquier duda, cualquier pregunta, normal, hágalo. Bien, empezamos entonces con las preguntas que dice, ¿no? ¿Ha caducado la ley del diezmo? ¿Estamos obligados a diezmar? ¿Dios nos bendecirá si diezmamos? ¿Qué debemos estar haciendo yo y mi familia en cuanto al diezmo? Durante la lección vamos a ir respondiendo estas preguntas, ¿no? Con la Biblia. A ver, no sé si dos voluntarios que nos digan qué saben del diezmo. Hermanos, ¿estamos ahí? Hola. ¿Qué es mandato de Dios? ¿Sí? Sí, es separar, ¿no? La décima parte de todo lo que podamos tener. Muy bien. ¿Alguien más? Podríamos también decir retribuir lo mucho que nos da también el Señor, devolver lo que Él nos da todo, ¿no? Nos da la vida, nos da todas las comodidades, nos da el perdón, nos da el trabajo, nos da todo por la gracia de Él. Entonces, como dice el Señor, hay que retribuirle lo mejor. Y ahí en Hebreos me parece que decía, de todo lo primero y lo mejor de ti. Toda la primogenitura es de Él. Lo mejor, estoy un poquito equivocado, disculpe, que no se está bien. ¿Aló? 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 Lo filo. Que se colgaba ¿Aló? su... Sí, hermana, ¿no? Sí le escuchamos, hermano. No se me escuchan ustedes. Y ahora sí, filo. Yo sí escucho bien. James, ¿me escuchan? Sí escucho Sí, bien, ahora sí. escucho bien. Ahora. Ah, ya. Pensé que no me escuchaba. Ya. Excelente. Bien, hermano. Vamos entonces, muy bien lo que han respondido. Vamos entonces a ir estudiando, ¿ya? Durante esta mañana vamos a buscar las respuestas a estas preguntas que
Hermano, ¿se está cortando la señal? Sí, parece que está un poco mal la señal de Filomena. A ver. Ahora lo... No se le escucha nada. Sí, Muy un momento, hermano. ¿No me escuchan, James? No, se cortó y se dejó de compartir tu pantalla. No sé, algo pasó con el... A ver, yo voy a compartir la pantalla, si no ya. A ver. Ya está bien. No hay problema. Ya, ahí ven la pantalla todos. Ya, Filo. Hola, Filo. Sí está compartiendo la señal, pero no, la imagen nomás, pero el audio no. Sí, parece que hay interferencia. A ver, un momento. Lo que pasa es que yo veo la pantalla que he puesto. Ya, Filo. Voy a seguir. Bueno, ¿estás compartiéndolo tú, la pantalla? No. Se ha colgado, ¿no? Sale como que sigue viendo tu pantalla. Parece que es un tema del internet de Filo. Ya, a ver. No compartas, Filo. Yo voy a compartirlo. Está bien. A ver, ¿qué ha pasado? Y ahora sí. Muy bien, ahora sí. Bueno, vamos a ver el punto número 1. Dice, ¿por qué debo dar mi dinero a Dios? Sí, pasamos al siguiente. Bien. Dios es el dueño de todo. A ver si buscamos los versículos. Salmos 24:1. Alguien que busque Salmos 24:1. Y otro hermano que busque Ageo 2:8. Salmos 24:1 y Ageo 2:8. El primero Amén. que lo tenga, por favor, puede leer. Amén. Salmo 24:1. De Sí. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Excelente. Entonces, ¿qué nos dice en este versículo? Que Dios es eterno, Dios es dueño de todo. Vamos a leer que dice Ageo 2:8. Amén. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ajá, entonces podemos ver en estos dos versículos que Dios es dueño de todo, del oro, de la plata, así que entonces Dios necesita nuestro dinero, es la pregunta que yo les hago, ¿no? Si Dios es dueño de todo, entonces, ¿qué somos nosotros? Entonces vamos a ver 3 puntos, la función, ¿no? La posición y la función del hombre. A ver, si lo colocas, bien. El punto número 1, ¿no?
sea administrador o mayordomo de todo lo que Dios ha hecho. Buscamos a ver Génesis 2:15. Amén. Léalo, hermana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ujú. Entonces podemos ahí ver que Dios puso, ¿no?, a Adán. ¿Para qué? Para que solo disfrutara todo, ¿no? Para que disfrutara todo lo que él ha hecho, Dios ha hecho, no. También para que labrase la tierra, ¿no? Para que pudiera administrar. Entonces, en el punto 2, Jane, por favor, lo puedes colocar. Bien. Marcos 12, 29, 30. Marcos 12, 29, 30. ¿Qué nos dice en este versículo? Marcos 12, 29, 30. ¿Alguien encontró? Amén. Muy bien. Léalo, por favor. Dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ujú. Entonces, honrar a Dios ¿con qué? Con toda nuestra vida, o sea, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, o sea, con todo, ¿no? Con todo. Entonces, vamos a ver en el punto 3, Lucas 16, 1, 2. A ver, hermanos, busquemos. Lucas 16, 1, 2. ¿Qué nos dice Lucas 16, 1, 2? Amén. Amén. A ver, Dijo leemos. también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de la mayordomía, que ya no podrás más. ¿Qué encontramos en este versículo? Un hombre que era disipador. ¿Qué entendemos por disipador? Siempre cuando escuchamos un versículo o leemos un versículo, tenemos que buscar el significado para poder entenderlo. ¿Qué problemático? ¿Qué problemático? ¿Alguien va a ser contienda? ¿Más? Muy bien. Un disipador es así. Alguien que le roba. Nosotros debemos rendir cuentas a Dios por... ¿Cómo podemos decir que debemos rendir cuentas a Dios por toda nuestra administración? Sí. En los siguientes versículos vamos a ir viéndolo, si nosotros le estamos robando a Dios o no. A ver. Entonces, vamos al... Recuerden que si no somos fieles a Dios en lo poco, menos lo vamos a hacer en lo mucho. Y lo dice Lucas 16, 10, ¿no? No sé si alguien lo puede leer antes de pasar a esta diapositiva. Lucas 16, 10. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Entonces, si no somos fieles en administrar un poco de dinero, ¿cómo podríamos esperar que Dios nos entregue mucho, no? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿No? Recuerden que un día tendremos que dar cuentas de nuestra mayordomía. Nuestra mayordomía no solo es dinero, lo que dijo el hermano al empezar, ¿no?
cuando yo les pregunté qué era el diezmo. No solamente es dinero, sino es todo lo que Dios nos ha entregado, talentos, tus habilidades, ¿no? Todo lo que Dios nos da. Entonces, Dios nos ha hecho mayordomos de todo, como lo leímos, ¿no? Con todo. Bien, vamos a seguir viendo el punto B. Dios es el dador de todo. A ver, un hermano que nos lea 1 Crónicas 29, 14, 16 y otro va buscando Hechos 17, 28. ¿Alguien ya lo encontró? 1 Crónicas. Hermana, ¿puede repetir Primera de Crónicas qué? No se ve en la diapositiva, 1 Crónicas 29, 14, 16. No se nota, o sea, está como recortada la lámina. Qué raro, porque yo sí lo veo bien. Sí, sí se ve todo completo. Entonces en el de nosotras es que no se ve bien. Ya, es 1 de Crónicas 29, 14, 16. 29, 14, 16. ¿Puedo? Sí, Bueno, claro. 29, 14. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Uh-huh. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hemos Falta entendido en este versículo de 1 de Crónicas? Que todo es tuyo, le dicen, ¿no? Y de lo recibido de tu mano te damos. Así que todo lo que recibimos es del Señor, ¿no? No es, no, pero yo me he esforzado, pues son mis fuerzas, ¿no? Mi inteligencia, no, porque dice, lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Entonces Dios es el dador de todo. Nada es nuestra vida. Entonces, Hechos 17, ¿qué nos dice este versículo? Amén. Le escuchamos. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Uh-huh. Qué bonito este versículo, ¿no? Yo tengo una versión de lenguaje actual, dice, ¿no? Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. O sea, Él nos da poder para vivir y movernos. En verdad debemos agradecer al Señor desde que abrimos los ojos en la mañana, ¿no? Por todo lo que Él nos da, por la vida, porque nos podemos mover. Justo yo, hace un año, una de mis amigas se enfermó, ¿no? De los ganglios y eran malignos. Y ella decía, estuvo casi un año con su enfermedad porque lo tuvieron que operar. Y ella decía, yo he aprendido a agradecer a Dios hasta de la saliva que tengo, porque decía que no podía tener saliva porque su lengua se le pegaba, no podía hablar, no se cansaba, se agitaba. Entonces, wow, dije yo, no, todo lo que tenemos realmente es gracias al Señor. Y a veces no agradecemos, ¿no? No agradecemos por lo que tenemos, más bien decimos, Señor, ¿por qué? ¿No? Más bien le cuestionamos a Dios. Entonces, yo creo que debemos aprender a ser agradecidos, ¿no? Porque Dios es el dador de todo.
en la parte de abajo dice, no somos dueños de nada, pero tenemos acceso a todo lo que Dios tiene. Si vemos desde Adán y Eva, Dios creó a Adán, ¿no? Y le puso en el huerto, le dio acceso a todo, pero le dijo que administrara, ¿no? Que lo administrara. Lo que tenemos se debe a su bendición, incluyendo el poder de ganar dinero, ¿no? Dios nos da la sabiduría para tener ingresos. Solo es pedirle al Señor, ¿no? Y claro, también poner nuestra parte, ¿no? Porque a veces decimos, no, el Señor no me da, pero no ponemos nada de nuestra parte. Recuerden que el 50% lo da el Señor y el resto también lo hacemos nosotros. Dios mismo nos ha dado el ejemplo. O sea, al dar se evidencia su obra en nosotros. A ver, y el no dar a Dios es robarle. A ver, vamos a ver en estos versículos por qué nos dice eso. Segunda de Corintios 8, 1, 9 y alguien que busque Malaquías 3, 8, 9. A ver, mis hermanos. ¿Alguien lo encontró? Segunda de Corintios 8, 1, 9. Hola. Amén. Amén. A ver. Segunda de Corintios 8, 1, 9. Son 8. Del 1 al 9, Del 1 ¿verdad? al 9, sí. Ok. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, pero que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Fuisteis enriquecidos. Gracias. Bien, Amén. en este versículo, ¿por qué lo he pedido que lo leamos todo? A ver, quiero explicarles. Aquí Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero a la iglesia de los Corintios les está diciendo, ¿no? En el versículo 8.1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, o sea, la gracia de dar, ¿no? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. Está hablando que la iglesia de Filipos, una iglesia que estaba pasando pruebas, estaba pasando tribulaciones, pero esa iglesia, en el versículo 4, si ustedes lo leen, dice, pidiendo con muchos ruegos que se les concediésemos el privilegio de participar. ¿En qué querían participar ellos? Pablo estaba recibiendo unas ofrendas de las iglesias que se había fundado para la iglesia de Jerusalén, que era como la iglesia madre, ¿no? ¿Por qué? Porque Jerusalén estaban en persecución, así que habían hermanos que estaban necesitados, no tenían recursos ni alimentos.
Entonces Pablo empezó a recoger ofrendas, ¿no? Y Pablo no quiso incluir a los filipenses. ¿Por qué? Porque los filipenses que estaban también siendo atribulados, estaban en pruebas. Entonces, pero ellos rogaron, por favor, déjanos, queremos nosotros también ser bendecidos, ¿no? Dando esta ofrenda. Es por eso que Pablo les exhorta a los corintios y les dice, así como Filipos, ustedes también deben aprender a dar, ¿no? Porque los corintios no era una iglesia pobre, no era una iglesia que no es que no tenía. Si ustedes leen todo lo que es la historia de los corintios, es una iglesia que realmente tenía los recursos, solamente que ellos no habían aprendido la gracia de dar, porque dar realmente es una gracia, ¿no? Vamos a ver Malaquías 3:8-9, ¿alguien lo tiene? Sí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Gracias, hermano. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó a robarle, empezó a quedarse con todo, ¿no? Por eso es que les dice aquí en Malaquías, ¿por qué me habéis robado? ¿No? Y eso lo vamos a entender en los otros versículos que vamos a ver en el... Pasamos al siguiente, James. Gracias. Entonces vamos a ver qué es en el Antiguo, ¿no? ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel, por qué me habéis robado? ¿No? Entonces, cuando el pueblo de Israel empezó a dar los diezmos, entonces vamos a ver las normas del Antiguo Testamento. El diezmo, como lo dijeron al empezar, ¿no? Que era la 10ª parte. La palabra diezmo significa la 10ª parte. Entonces, Génesis 14, 17, 20. Alguien, por favor, que lo tenga. También busca Levítico 30 y Deuteronomio 17, Levítico 27:30 y Deuteronomio 14:22. Yo lo tengo. Vamos, Cuando volvía de la derrota, Kedorlaomer que con él estaban, entonces Melquisedec, rey de Salem, y Dios Altísimo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ahí podemos ver a Abraham, ¿no? A Abraham dando todo, ¿no? Entonces, y no en ley, ¿no? Como mucha gente a veces piensa que esto empezó con la ley, con lo que ya vemos en Levítico, la cual recién 600 años más tarde lo normó Levítico. Entonces podemos ver que desde Génesis ya empieza el diezmo con Abraham. ¿Quién tiene Levítico 27:30? Me olvidé leer el versículo 20. Ya, termínalo entonces. Me había quedado en el 19. Decía Dios que entregó los excelente. Entonces ahí podemos ver que Abraham, los diezmos, entonces los diezmos lo podemos ver, como les decía, desde Génesis. ¿Alguien tiene Levítico 27:30 que nos pueda apoyar? A ver. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
es cosa dedicada a Jehová, Sí. ¿no? Deuteronomio 14:22, por favor. Amén. Alguien, a ver, le escuchamos. Indefectiblemente todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Excelente. ¿Qué entendemos por indefectiblemente? ¿Alguien por ahí que nos diga qué por entiende ejemplo, por Perfecto. sin defecto? ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos, Es hermanos, algo, participemos. que es algo que sin duda se va a tener que hacer. Ajá, que no puede dejar de ser o faltar, ¿no? Algo inevitable. Muy bien. ¿Por qué le dice esto Dios en Levítico, en Deuteronomio? Si hacemos un poco de historia, recordamos en las tribus, a la tribu que no se le dio tierras fue a la tribu de Leví, ¿no? La tribu donde están todo lo que es los sacerdotes. Entonces Dios le dijo que esa tribu recibiría las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, ¿no? Se entregarían a los sacerdotes. Si podemos, si tenemos un poco más de tiempo, leemos estos libros que nos habla bastante, ¿no? Con respecto a lo que se debe dar a los levitas. Bien. Siguiente diapositiva, James. James. Muy bien. Punto 2, las primicias. Éxodo 13:2. Alguien también. Éxodo 22, 29, 30. Éxodo 23, 16, 19. Y Deuteronomio 26, 1, 4, 10, 16. A ver, empezamos con Éxodo 3, 13, 2. A ver, un voluntario. Ahí nomás en el Antiguo Testamento, Éxodo. Amén. Amén. Dice, conságreme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Uh-huh. Muy bien. Conságreme todo, los primeros nacidos, hombre y animal, ¿no? Éxodo 22, 29, 30. Amén. Lo No escuchamos. demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Uh-huh. Era, como lo mencionaba, son 2 versículos que nos afirman cómo se daba las primicias, ¿no? ¿Cómo se daban las primicias? Que no solo era meramente los animales, sino también eran las personas. Vamos a ver, ¿quién tiene Éxodo 23, 16 y 19? No hasta el 19, sino 16 y de ahí al 19. ¿Alguien, por favor, Amén. que nos apoye? Amén. Amén. 16 al 19. No, 16 y 19. Ah, ok. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Uh-huh. Entonces aquí podemos ver, ¿no? En el 23, los primeros frutos de cada campo y árbol, ¿no? Los primeros frutos. Entonces, al ofrendar a Dios las primicias, el pueblo de Israel
lo reconocía como el dueño y dador de todo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 26:1-4? ¿Alguien lo tiene? Ahí nomás en el Antiguo Testamento, hermanos, vamos. Deuteronomio 26:1-4. Yo lo tengo. Ya, vamos. Dice, Escuchamos. cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. El versículo 10. A ver. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Gracias. Y Ay, en el 16 nos dice, ¿no? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Gracias. Entonces, si ustedes han podido leer o escuchar este versículos, ¿no? El pueblo de Israel daba de sus primicias a Dios. Pero ustedes me pueden decir, no, pero si ahora yo no tengo ni ganado, no tengo ni cosechas, no estoy en el campo. Entonces, ¿qué primicias puedo dar yo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué primicias podemos dar nosotros? ¿Un voluntario? Creo que, por ejemplo, puede ser de los trabajos que uno pueda hacer, ¿no? En lo que uno trabaja, o sea, como dedicarlo a Dios. Yo diría, Gracias. yo diría que por lo menos en el día a día, cuando nos levantamos, o sea, ¿qué es lo primero que le podemos dar a Dios? O sea, poner el día en sus manos, darle gracias al Señor, por lo menos cuando es comienzo de semana, dedicarle ese día a Dios, el día lunes, pues, dedicar el tiempo a Dios, pues me refiero yo como tal a darle las primicias, lo primero a Él. Ya. Podríamos equilibrarlo también. ¿De qué forma? Tendríamos, por lo menos lo que vemos nosotras, un diezmo del día. Si son 24 horas, por lo menos en esta circunstancia donde muchos no tienen para diezmar porque no se está trabajando, ¿de qué forma nosotros podíamos darle un diezmo a Dios? Estando unas 24 horas, ¿cuál sería el 10%? 2 horas, por lo menos 2 horas estudiando, 2 horas leyendo, 2 horas buscando de Él. Sería una forma de poder diezmar. Ya. Bien. Dedicándole nuestro tiempo. Dedicando nuestro tiempo. Ya, sí, está muy bien, dedicando nuestro tiempo, pero no solamente nuestro tiempo. Miren, por decir, cuando ustedes consiguen un trabajo nuevo, quizás darle ese primero al Señor. Yo recuerdo que cuando tuve mi primer trabajo, yo le entregué todo ese sueldo al Señor, porque dije, Señor, es mi primer sueldo que recibo y esto es una de mis primicias para ti. ¿No? Y lo mismo quizás cuando te suben el sueldo, cuando tú escalas, ¿no? Cuando consigues un nuevo trabajo. Bueno, yo en mi manera personal lo he hecho así, ¿no? Por eso les decía que debemos agradecer al Señor no solamente quizás con el tiempo, sino también con lo que Él nos da, ¿no? Dale una primicia a Él por lo nuevo que te da. No sé si James quieres agregar algo ahí.
Sí, me pareció bastante interesante las respuestas que dieron, que se aplican, ¿no? Porque el principio que el Señor da el tema del diezmo en el Antiguo Testamento, y todo es una primicia, ¿no? Desde empezando por nuestros sueldos, que es algo común, ¿no? La mayoría tiene, o en caso de los que no reciben un sueldo fijo, pero tienen un negocio, tienen un ingreso, también, ¿no? Dar todo la primicia al Señor, ¿no? Y es un acto de fe. Sé que muchos estamos empezando en la fe, algunos sí ya tienen tiempo, pero yo particularmente soy cristiano desde niño. O sea, he asistido a una iglesia desde que era, tenía 7 años, 8 años, mi mamá nos llevaba. Y he escuchado bastantes testimonios de muchos hermanos, ¿no? que entendieron este principio de dar al Señor por obediencia y agradecimiento de lo que ha hecho en sus vidas, ¿no? Y he visto cómo Dios los ha bendecido, ¿no? Nunca, como dice, hay un proverbio que dice que viejo soy, joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan, ¿no? Y también se aplica con lo que mencionan los hermanos, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo le estamos dando al Señor al inicio del día, ¿no? Me pareció también bastante confrontante ese ejemplo que daban y me parecía excelente. Si Filo continúa. Filomena. No hay audio. Pasamos a la siguiente diapositiva, James. Ya. Gracias. Bien, vamos a lo que es las ofrendas especiales, ¿no? ¿Qué nos dice con respecto a las ofrendas especiales? A ver, Éxodo 35, 5. ¿Alguien busca? Y Nehemías 7:70 al 72. ¿Alguien tiene Éxodo? Sí, Amén. hermana. A ver, escuchamos, A ver. hermanita. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. A ver, Nehemías 7:70, 72. Amén. A ver, lo escuchamos. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Gracias, hermano. Entonces, hemos podido leer en estos versículos de Éxodo y de Nehemías, cómo el pueblo daba, ¿no? Incluso, si leemos en Éxodo 36, 3 y 7, dice que el 10% era el mínimo, ¿no? No era el máximo. Los israelitas solían dar más del 30% de sus bienes al Señor. En una oportunidad ofrecieron tanto que los encargados de la administración tuvieron que decir, no ofrendéis más porque hay suficiente y sobra, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos da a nosotros con respecto a esos versículos, ¿no?
hay un cristiano, un hombre de negocios cristiano, ¿no? Que se llamaba Lee. Dice que acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios. Y un día alguien le preguntó, ¿no? Señor Lee, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? Y él dijo, ¿no? No, yo no doy nada a Dios. Todo le pertenece a Él. Yo solo retengo el 10%. ¿Se dan cuenta? Él daba el 90% al Señor y él solamente retenía el 10%. Impresionante, ¿no? Y si nosotros vemos ejemplos, se han hecho bastante con respecto a lo que es las ofrendas. Recuerdo una vez leí, ¿no? Que un hombre en Inglaterra pudo, de una ofrenda, ¿no? Pudo recolectar para que se imprimieran Biblias, ¿no? Entonces, hay mucha necesidad, por eso es que las ofrendas son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Ahí lo dejo con la pregunta, ¿no? Pasamos a la siguiente, James. Bien. La norma del Nuevo Testamento. Vimos todo lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento también nos habla Mateo 23, 23. Por favor, alguien que nos lea Mateo 23, 23. Amén. Amén. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A ver, ¿por qué esto les dice Jesús a los fariseos? ¿Estaba mal lo que estaban haciendo ellos, diezmar, ofrendar? No. Lo que ellos habían hecho, solamente estaban yendo a lo que es las reglas. Esto no es una regla. Recuerden, la primera ofrenda que Dios quiere de nosotros somos nosotros mismos. Primero es nosotros, ¿no? Porque ¿qué gano yo dando una ofrenda si yo estoy lejos del Señor? Entonces, es por eso que les dice Jesús a los fariseos, ¿no? A ver, ¿cuál es el diezmo que debemos dar hoy en día? Es la 10ª parte de todo ingreso, sea que provenga del sueldo, de honorarios, de la agricultura, de alguna herencia o cualquier otra ocupación, incluyendo las propinas, los cachuelos, el sobretiempo. A veces decimos, no, pero eso es una propina, ¿qué le voy a dar si era una propina de 30 soles, 20 soles? ¿Qué le voy a dar eso al Señor? Pero le pertenece al Señor, ese 10%, ¿no? ¿Cómo se calcula? Se saca del 100% antes de cualquier descuento. Ejemplo, si tu ingreso es de 4,000, el diezmo es de 400. Si tu ingreso es de 1,000, de 500, como les decía, la viuda, si vemos en la viuda dice que dio más. ¿Cuánto dio la viuda? 2 monedas, ¿no? Pero el Señor lo que ve es tu corazón. El Señor lo que quiere es tu corazón. Ve cuánto tú das. No, si un creyente empieza a usar su dinero antes de separar el diezmo, ¿qué pasa si yo recibo mis 4,000 soles o mis 2,000 soles o mis 1,000 soles que me pagaron? Empiezo a pagar mis deudas, empiezo a pagar todo y, para el Señor ya no lo separé. Entonces, ya no me va a alcanzar, ¿no? No me va a alcanzar, me va a dar pena darlo. Entonces, si primero lo separo para el Señor, no, esto es para el Señor. De eso ni siquiera lo toco. Entonces, pero si primero le entrega a Dios lo que es suyo, como aceptación de su soberanía sobre su vida y confianza en Él, le alcanzará para cubrir su presupuesto, porque es espiritual y Dios lo va a bendecir. ¿Ok, hermanos? ¿En verdad? Hermano, una pregunta. Sí. En este caso, que todos estamos en cuarentena y estamos encerraditos, no podemos salir, algunos no están trabajando.
¿cómo hacen para ofrendar? Si la ofrenda se da en la iglesia, ¿Ya? ¿cómo se hace para dar el diezmo y la ofrenda si no tenemos una iglesia, un local donde cómo depositar ese dinero? Sí, a ver, en la iglesia tenemos en los cultos, por decir, no sé si ustedes han entrado a los cultos de los domingos y ahí colocan, incluso también los miércoles, colocan en una diapositiva el número de cuenta, ¿no? Para nosotros seguir diezmando. Y tu voucher puedes enviarlo, ¿no? Al WhatsApp. Entonces, sí se puede ir diezmando. Claro, si usted no, pero nosotros no estamos trabajando, no tengo ningún ingreso, ¿no? Lo decimos para los hermanos que estamos trabajando, estamos haciendo teletrabajo, o hay todavía algunos que están saliendo a trabajar, ¿no? Y están todavía recibiendo sus ingresos. Entonces, sí hay una... Bien. James, la siguiente diapositiva. Ya. ¿Desde cuándo debemos diezmar? Desde el momento en que somos de Cristo. No, pero yo no soy bautizado, todavía me falta bautizarme. No, no hay que esperar a ser un cristiano bautizado. Es un privilegio de todo creyente, siendo que todo lo que tenemos es de Dios. Él nos deja administrar el 90% de ese dinero, podemos dar por amor a lo que le llamamos las ofrendas. A ver, no confundamos, por favor, la primera parte, el 10%, uy, por ahí un micrófono, el 10% hay que separarlo para diezmar. Del 90% damos lo que llamamos ofrendas, ¿sí? Del 90% damos lo que a nosotros, ¿no? Nos nazca dar. Justo lo que vamos a ver en los siguientes diapositivas. James, siguiente. No nos va a alcanzar. Como les mencionaba, este tema es amplio, ¿no? Con respecto a lo que es los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas voluntarias, ¿no? Mateo 6:3 y Proverbios 23:26. A ver, alguien que nos apoye, por favor, Mateo 6:23. 6:33, Amén. Perdón. Escuchamos, hermana. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Alguien tiene Proverbios 23:26? Yo lo tengo. Ya, amén. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, si podemos ver aquí las ofrendas voluntarias, ¿para qué son las ofrendas? ¿Cómo debe ser mi ofrenda? ¿No? ¿Cómo debe ser mi ofrenda? Generosa. Así como lo fue justo en los versículos que leímos en 2 de Corintios, lo que les mencionaba de Pablo, que le estaba diciendo a los corintios, ellos dieron con generosidad, sacrificial. Tiene que ser nuestra ofrenda sacrificial. Si a mí no me cuesta nada, ¿no? Por decir, si recordamos, justo en estos versículos está la viuda, ¿no? Si a la viuda le costó, sí, le costó. Se quedó sin nada, pero ella dio todo lo que tenía, ¿no? Es símbolo de nuestra entrega a Dios. No sé si Jay nos puedes apoyar en esta parte. ¿Para qué son las ofrendas? ¿Para qué damos las ofrendas en la iglesia? A ver, sí, tiene bastantes fines la ofrenda. Si ustedes se acuerdan, desde el Génesis, ya Caín y Abel ofrendaban a Dios. Luego se dio el ejemplo de Abraham, que también daba a Dios. Y hasta ese momento Dios no les había pedido nada, ¿no? O sea, no les había dicho que diezmen.
pero salió de un corazón agradecido por todas las bendiciones que Dios nos da. Y esa es la manera correcta, ¿no? Por eso ahí en la PPT pueden leer, ¿no? De una manera generosa, ¿no? De agradecimiento. Particularmente ya en el Nuevo Testamento, cuando se crea la iglesia, ¿no? Pero si ustedes leen en el Antiguo Testamento no se habla nada sobre la iglesia, ¿no? No se menciona incluso la palabra iglesia. La iglesia nace, como ustedes recordarán, en el Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, y ahí se forman, ¿no? Las congregaciones y la iglesia universal, como llamamos la clase anterior. El primer ejemplo de ofrenda la vemos en los Hechos, justamente cuando se da el Pentecostés y leíamos que los hermanos vendían incluso sus posesiones para dar a los que estaban en necesidad. Ahora, ese fue un caso especial porque todos habían ido a Jerusalén, muchos hermanos o judíos de todas partes del mundo fueron para las fiestas, ¿no? De la Pascua a Jerusalén. Entonces, obviamente es como que nosotros, no sé, no, por una fiesta todos nos vamos a Arequipa. Y obviamente vamos con lo justo, ¿no? Con lo que tenemos para poder vivir ahí unos días, estar ahí unos días, hasta que pase la ceremonia y todo. Pero resulta que debido a la prédica de Pedro y muchos se convirtieron y empezaron a convivir y a estar ahí, a aprender, a madurar como cristianos, y mucha gente se estaba quedando sin recursos. Entonces los hermanos que sí tenían y que vivían en Jerusalén, empezaron a dar ofrenda a los apóstoles para que ellos puedan repartirlo con los que estaban en necesidad. Pero no solamente con estos hermanos, sino también con hermanos pobres del mismo Jerusalén. Y ese es el ejemplo que toma cada iglesia, ¿no? Por ejemplo, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, no sé si habrán escuchado que cada mes damos la tonelada de amor, ¿no? Que es una ofrenda que damos mensual y esta es repartida, a mí me ha tocado repartir a hermanos que están pasando por necesidades, ¿no? Falta de trabajo o están pasando por alguna circunstancia difícil y la iglesia, ¿no? Todos como hermanos participamos de esta bendición de poder dar y se les hace llegar. Aparte también la iglesia maneja asilos, seguramente algunos no sabíamos, maneja orfanatorios, y también está el mantenimiento de la iglesia en sí, ¿no? Entonces, es usado de esa manera en el diezmo que damos y también las ofrendas que damos. Ahora, esto no significa que estamos prohibidos de nosotros dar por nuestra propia voluntad a otros hermanos. Ahora que termine la clase les voy a mostrar un Excel que yo tengo de cómo he ordenado mi presupuesto y mostrarles, ¿no? Que fuera de lo que nosotros podemos dar directamente a la iglesia, pueden separar algo para darle a algún hermano que ustedes conozcan, ¿no? Que esté en necesidad. Y también puedan ofrendar, ¿no? Directamente a ese hermano. Muchas veces como células también hacemos colectas, ¿no? Para ayudar a algún hermano que esté enfermo, con algunas medicinas, con algunas cosas que podemos darles también. No es parte de las ofrendas que el Señor debe poner en nuestro corazón y hacerlo sabiendo que lo estamos haciendo para Dios, ¿no? Glorificando al Señor. Eso, Filo. Continúa. Gracias. Continuamos entonces. Continuamos la siguiente. Bien. La siguiente diapositiva. Bien. El punto 3, ¿cómo debo dar a Dios? Cada uno de lo que propuso en su corazón, ¿no? El corazón nos dirá la medida que debemos usar para ofrendar, ¿no?
¿Cuáles son las pautas para una mayordomía aceptada por Dios? Damos por amor y gratitud al Señor, ¿no? También damos por amor y preocupación para la obra del Señor. Disculpa, James. Ya. Para que haya alimento en mi casa, como lo dice Malaquías, ¿no? Yo sé que estos versículos ustedes lo han buscado. Disculpen que estoy corriendo ya porque el tiempo nos ganó, ¿no? Entonces, damos por amor y gratitud al Señor. Eso es una mayordomía realmente que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Por amor y preocupación para la obra del Señor. Como lo dijo James, ¿no? Es un gran ejemplo para que haya alimento en mi casa, ¿no? Lo que hacemos, ¿por qué damos para la iglesia, ¿no? El siguiente diapositiva, James. Bien. Pautas para una mayordomía ordenada. No debemos dar a Dios por impulso momentáneo. Debe ser pensado, planeado. ¿Y, hermanos? No es que, uy, no, está pasando necesidad y doy, ¿no? Si ustedes han visto, aquí hay como 7 puntos. 7 puntos. ¿Cómo debe ser? ¿No? ¿Cómo debemos dar? Sistemáticamente, o sea, cada primer día. Personalmente, cada uno. Inteligentemente, ponga parte, es decir, no improvisadamente, ¿no? Como lo vimos en los versículos, en las diapositivas anteriores, vimos poner aparte, o sea, recibes, ya, el 10% lo separo, proporcionalmente, según haya prosperado, ¿no? Alegremente, no con tristeza, así como lo dio la iglesia de los Filipos, ¿no? Con gratitud, no de mala gana, ¿no? En la abundancia de su gozo, no de mala gana. Si lo vamos a hacer de mala gana, hermanos, mejor no lo hagamos. Porque Dios lo que se alegra es de un corazón dadivoso, con un corazón alegre, ¿no? Uy, cuando a veces uno le ofrenda, ¿no? Mete la mano al bolsillo, justo sale 5 soles. Me ha pasado, lo digo por experiencia mía, ¿no? Uy, no me va a quedar. Buscas lo más, los 20 céntimos, los 50 céntimos, ¿no? Entonces, dalo alegremente, no con tristeza, sinceramente, ¿no? Con una sinceridad. Si vemos en Hechos, justo lo que mencionaba Jane, que en Hechos aparecieron con respecto a lo que eran las ofrendas, aquí vemos un caso, ¿no? De Ananías y Zafira, ¿no? Que ellos vendieron una heredad, ¿no? Y al ver que la iglesia, hay hermanos de la iglesia, vendían todo y lo daban para los hermanos, ellos también quisieron hacer eso, pero sin embargo no lo dieron todo, se quedaron una parte. Pero el Señor, ¿qué hizo? Los mató. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, si vamos a dar, hay que darlo sinceramente, ¿no? Y totalmente, como lo dice Malaquías, ¿no? Totalmente. Yo también lo agregaría un punto aquí, darlo con sabiduría, ¿no? El Señor Jesús dijo que debíamos de ser buenos y sabios administradores, ¿no? Sabios para ofrendar. El dar a una iglesia o organización que no esté predicando fielmente la palabra de Dios no es ofrendar con sabiduría, ¿no? No sé si ustedes han visto muchos casos de esto, ¿no? Que yo una vez vi en las noticias que había personas que se habían hecho préstamos para que puedan dar ese dinero a la iglesia, ¿no? Entonces, realmente no estoy siendo sabio, de esa manera. Entonces, debemos tener mucho cuidado al invertir nuestro dinero para Dios. Así como tú inviertes tu dinero para un negocio, ¿no? Y que ese negocio te dé frutos, entonces lo mismo tiene que pasar cuando nosotros le entregamos al Señor. Debemos poner el dinero donde produzca los mayores intereses espirituales. Siguiente diapositiva, James. Bien, en conclusión,
hemos visto que Dios es el dueño de todas las cosas, que todas las cosas vienen de Dios. Nosotros y todo lo que tenemos pertenecemos a Dios, ¿no? Y ahí he puesto 2 versículos que dice, el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Honra a Jehová con tus bienes. Diezmar y ofrendar es sembrar. Es sembrar. Así como tú siembras, vas al campo o vas a tu jardín y siembras una semilla, ¿no? Estás esperando cosechar. Lo mismo, ¿no? Diezmar y ofrendar es sembrar, no es tirarlo, no es tirarlo al agua el dinero, no es así, como mucha gente lo cree, ¿no? Yo creo que como cristianos debemos aprender que diezmar es sembrar bendición. Y la pregunta que yo les hago, ¿eres ya un bendecido o quieres serlo con respecto a este tema? No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Una consulta. Hola. Sí. Sí, cuando uno, en este caso, ¿no? O sea, uno hace un momento mencionaba que si, digamos, yo hacía mi ofrenda, ¿verdad? Mi ofrenda, y a la cuenta de la iglesia, y luego el comprobante lo tengo que enviar. Eso no es eso que ya tendría que caer ya en otra cosa, ¿sabes? Como para gloriarme a mí mismo de que tanto estoy dando en ese caso. James, no sé cómo lo están haciendo con respecto a lo que es los que van diezmando, ¿van dando su voucher o solamente lo diezman? Sí, hay un correo de ahí en la información que les están pasando. Hay un correo donde tú envías el voucher dando tus datos y y ahí lo registran, ¿no? Claro, es más para una administración, hermano, para que el administrador pueda ir colocando, ¿no? En su Excel todo lo que uno va, es más que nada para administrar bien el dinero. Recuerde que ese administrador, Dios también le va a pedir cuentas de ese dinero que uno da, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado con eso en lo que es dinero. Por eso es que es más que nada es para una buena administración. Correcto. Entonces, acá les voy a poner una presentación. Me dicen si lo ven. Sí, se ve. Más o menos de cómo es que lo manejábamos, ¿no? Lo manejamos, lo que les anima que puedan también hacer para poder ser ordenados en el área económica, ¿no? Porque Dios también nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas de cada área de nuestras vidas. Entonces, una de ellas es el área administrativa, ¿no? Económica. Y es un tema bastante importante, como comentábamos en clase, porque muchos de nosotros probablemente tenemos deudas, probablemente no hemos estado manejando bien el dinero que Dios nos ha estado dando. Entonces, y es un problema que se ve a nivel nacional también como país, ¿no? Recuerden que las deudas están mal, ¿no? Como hablamos hace varias clases, la deuda incluso es pecado, bíblicamente hablando. Es salvo ciertas excepciones que ya por sentido común, ¿no? Que vamos a ver. Pero, por ejemplo, la manera de sacar el diezmo es, por ejemplo, si tienen un salario bruto de 2,300, se le saca, ¿no? Mira, yo había puesto más, ¿no? Lo redondeé a 250, pero lo ideal sería 230. Luego, aparte, separé también para dar misiones, ¿no? La ofrenda misionera. Aparte también la ofrenda que separo para ayudar a algún hermano en necesidad, ¿no? O en alguna actividad que pueda haber dentro de la célula, de la zona en la que estemos. Entonces, a todo esto lo resto.
¿no? O sea, el 2.300 menos todo esto, y me da el 1.930, ¿no? Que sería mi ingreso neto. Entonces, en base a este ingreso es que yo hago mi presupuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gasto en alquiler de mi vivienda, ¿no? En alimentación. Pues este Excel lo hice ya cuando estaba, me parece, cuando tenía un ingreso constante, ¿no? Ahorita soy independiente, entonces mi ingreso no es constante, pero es una manera que nos puede guiar, ¿no? Entonces ahí ya van poniendo, ¿no? El transporte, si tienen algún préstamo que han tenido, incluso la tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito es una deuda también, pero si está dentro de tu planeamiento, de tu planificación y eso no te está saturando, o sea, no te está quitando el sueño, entonces no hay problema, ¿no? Un curso que llevaba en el seminario, gastos médicos, salidas, de ahí restas y en mi caso, por ejemplo, había un saldo que podía ahorrarlo, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Algunos pueden tener, por ejemplo, acá, antes del ingreso neto, pueden poner AFP, el impuesto de quinta categoría, ¿no? Le pueden agregar y ya lo que les queda ya va para su presupuesto mensual que puedan tener como familia. Entonces es importante que tengamos un orden también en lo económico, ¿no? Eso es lo que probablemente adolecemos bastante como en países latinoamericanos, ¿no? No tenemos esa cultura del ahorro, de prever. Me acuerdo que en el seminario tenía una profesora que era de Estados Unidos y ella inclusive nos decía algo que para nosotros nos parecía, por nuestro contexto, medio raro, ¿no? Porque ella nos decía que inclusive ya desde jóvenes o adultos ya tenían separados sus nichos, ¿no? O sea, ya habían pagado para que separen para cuando les entierren, ¿no? Porque decían que no querían ser carga para sus hijos, ¿no? No querían ser carga para sus familiares. Cuando, por ejemplo, ocurre un accidente, ocurre algo, ya ellos ya tenían preparado y listo todo para que sepan dónde los van a enterrar y qué van a pasar, ¿no? Obviamente a nosotros nos parecía bastante peculiar, ¿no? Hasta el orden en el que llevaban todas sus cuentas. Y esto es parte de nuestra disciplina espiritual también, ¿no, chicos? Es parte de nuestra madurez espiritual también. Entonces, aún de lo poco que puede ingresarnos, un hermano le decía, oye hermano, pero hacer este presupuesto está bien, porque tú ganas un sueldo, ¿no? Pero nosotros que no ganamos nada, que el ajuste tenemos para vivir el día, y el hermano le decía, pues con más razón, ¿no? Si tienes menos ingresos, entonces con más razón debes estar más organizado, debes estar más disciplinado, debes manejar mejor tus cuentas, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos tener bastante cuidado y les animo a que hagan este ejercicio, ¿no? En sus casas ahí, ¿no? Los que son esposos, los que son padres de familia, puedan organizar de esa manera y manejar, ¿no? Y llevar los gastos, llevar los ingresos, siempre tener ahorrado para algún imprevisto, ¿no? De salud, ¿no? Incluso yo les animaría, conociendo el sistema de salud que tenemos, que puedan pagarse si están en la posibilidad de pagar un sistema de salud privado también, ¿no? Que ahora no está muy caro, ¿no? Yo aparte de tener el MINSA, también aparte tengo otro seguro que pago y que ya para cosas pequeñas me libra, ¿no? De estar haciendo una cola, de que voy con una gripe o con una enfermedad y te dan para un mes, 2 meses, ¿no? Y esas cosas que como peruanos vivimos. Entonces,
siempre prever, siempre tener algo guardado, algo ahorrado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta de alguien sobre el tema. ¿Quedó claro para todos? No sé si quedó claro, creo. Nadie quiere hacer la pregunta. Sin miedo, ¿eh? Estamos para... Claro, cualquier duda que ustedes tengan lo pueden hacer, hermanos, con respecto al tema, ¿no? Digamos, si uno es independiente, ¿cómo haría? Sí, le comento mi caso, ¿no? Yo también soy independiente. Que a veces me llegan proyectos que me pagan después de 2 meses o 3 meses, ¿no? Entonces, cuando te llega un ingreso, hay negociantes, por ejemplo, que tienen algo diario, ¿no? O semanal. Entonces, tener este Excel que les mostré, si no manejan un Excel, o pueden pedir a alguien que les ayude, o tener, ¿no? una hoja contable también, que me acuerdo en el colegio nos enseñaban, y poner los gastos y los ingresos que van teniendo. Entonces, de cualquier ingreso que van teniendo en el día, sacar el 10%, ¿no? Y separarlo. Entonces, por ejemplo, el lunes tuve un ingreso de 10 soles, ¿no? Separo un sol. El martes igual, si tengo un ingreso de 20 soles, separo 2 soles y lo guardo. Entonces, cosa que llegue el domingo y junté 30 soles y el domingo doy, ¿no? Entonces, no es que tenemos que dar todos los meses o fin de mes, ¿no? No, pueden darlo semanal, pueden darlo quincenal, lo que, de acuerdo a cómo van recibiendo sus ingresos, ¿ya? O sea, no es que solamente la iglesia te acepta cada fin de mes, no. O sea, no estamos ahí. Pero puede ser también mensual, porque yo, por ejemplo, en mi negocio juego, no jugamos, sino hacemos cuentas mensuales. Y todos los números Claro. van casi para fin de mes. Perfecto. Bueno, está bien, o sea, puede ser mensual, eso como en mi caso les decía, ¿no? A mí me pagan cada 3 meses, entonces cada 3 meses daba mi diezmo, ¿no? Ahora, algo que no sé si han visto en la entrada del templo, hay una placa que está dada a Roy de Terniu. Roy de Terniu es un hermano que dio una ofrenda para construir el primer templo de nuestra iglesia. Él él puso un emprendimiento de maquinarias, ¿no? Entonces, él es el hermano del ejemplo que dio Filomena. Él, conforme iban aumentando sus ingresos, él siempre se quedaba solamente con el 10% y lo ofrendaba para las obras, para el 100%. Entonces, hermano, el diezmo no es que, como leímos en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar la palabra diezmo desde la iglesia, desde los hechos hacia adelante, pero es una referencia que tenemos. Entonces, no es que estemos obligados, no es que, por ejemplo, ¿no? Si se olvidaron y este mes, me estoy preocupado porque vi el 9.5%, ¿no? de mi ingreso y no di el 10%, me falta 0.5%. O sea, no se preocupen en ese sentido. Lo importante es que Dios ha visto tu corazón, ¿no? De cómo has dado. Y como por ejemplo en el Excel que les puse, ¿no? Ahí yo puse más del 10%, ¿no? Y hay hermanos que dan el 15%, hay hermanos que dan el 20%. Es una referencia que como iglesia se maneja, el 10%. Pero lo importante sí es que tenemos que tener esa disciplina de poder dar, de poder separar y organizarnos incluso en ese sentido en el área económica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra consulta?
Sí, Fio, se te escucha un poco entrecortado. A ver, ¿puedes nuevamente? Aló, aló. No escuché a nadie, James. Yo creo que ya... Ya, entonces vamos ya a ir terminando. Igual cualquier otra consulta en la semana nos pueden hacer. Si quieren necesitar alguna ayuda, algún apoyo, también les podemos dar. Pero lo importante, como hablábamos en clase, chicos, es darlo con un corazón agradecido, con un corazón sincero a Dios, sabiendo que de esta manera también le estamos adorando y honrando, ¿no? Dando de lo que Él nos da, ¿no? Dice el versículo: de lo recibido de tu mano te damos. Karim hace una pregunta, ¿no? En caso uno tenga el sueldo mínimo y tiene deuda en el banco y debe cubrir, ¿cómo haría en ese caso? Ya es un caso particular, ¿no? Siempre entendemos eso. Hay un principio general que se aplica, que es lo normal, que la mayoría debemos cumplir, pero hay casos particulares como el de Karim. En principio, que, como les decía, ¿no? Un cristiano no debe endeudarse, o sea, es pecado endeudarse. Ahora, las excepciones, y por lógica, y que me acuerdo que en la primera clase, cuando todavía íbamos a la iglesia, así me hicieron, era en qué casos uno se puede endeudar. Y estaba el hecho de, por ejemplo, comprarse una vivienda, ¿no? O comprarse un automóvil. Obviamente son gastos que exceden el ingreso que podamos tener en 10, en 20 años, no vamos a poder tener, ¿no? Entonces, sacarse un préstamo para adquirir un hogar donde estar, o un automóvil, los que puedan trabajar, ¿no? Por ejemplo, es sentido común, ¿no? O sea, sí se puede hacer el préstamo, pero tener presente de cuál es tu ingreso, cuál vas a poder pagar sin que afecte tus otros demás gastos. Entonces, ahí está bastante el tema de lo que mencioné Filomeno, de nuestra sabiduría, de poder ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo en el libro, que hay un curso que se va a dictar en la iglesia que se llama Crown, para administrar nuestras finanzas. Y hay un ejemplo que en ese libro ponen, que del caso de dos vecinos, ¿no? Pedrito y Juan. Por ejemplo, Pedrito, ambos querían comprarse su departamento, ¿no? Se casaron y querían comprarse su departamento. Entonces, ambos tenían el mismo ingreso de $500, por ejemplo, ¿no? Tienen el mismo ingreso. Pero Pedrito se fue a buscar un departamento que le pedía mensual pagar $200. Y Juan se alquiló un departamento en una zona más, con más lujos, con más cosas, ¿no? Por ejemplo, él escogió irse a San Isidro y Pedro escogió algo más cómodo, ¿no? Pero que el otro lado le pedían, mensual tenía que dar $300, comparado con el otro que tenía que dar $100. Entonces, ¿qué pasaba? Que en 15 años que tenían que pagar ese departamento, Pedrito a las justas llegó, Juan a las justas llegó, mientras que Pedro, que pagaba $100, logró pagar ese departamento en otro distrito en 5 años nada más. Y al cabo de 5 años, ya teniendo un apartamento, dijo: voy a comprar otro más para alquilarlo, y porque podía seguir pagando, ¿no? $100. Entonces, al cabo de 10 años ya tenía 2 departamentos, mientras que Juan seguía pagando solamente un departamento y no terminaba de pagar porque le faltaba otros 5 años. Entonces, al cabo de los 15 años, Pedro tenía 3 departamentos y Juan recién terminaba de pagar uno. Entonces, ahí está bastante el tema de la sabiduría. Ahora, si hemos ya llegado a Cristo, ¿no? Con deudas, como algún préstamo de un banco y que
para algo algo que no debió darse, o una emergencia, entonces organizarse, ¿no? Ver cuánto es que podemos refinanciar nuestra deuda incluso con el banco, decirle, mira, al banco, ¿no? Y yo quiero pagar, tengo que pagar, obviamente como cristianos estamos llamados a pagar todas nuestras deudas, no debemos deber nada a nadie, y se puede negociar con el banco, ¿no? Por hacer ese recálculo de deuda para que poder ajustar nuestra cuota mensual al ingreso que vamos teniendo, ¿no? Pueden hacer eso, ¿no? Y ver así, cada caso que puedan tener, cada detalle, poder organizarse y cumplir. Obviamente pedir en oración la guía del Señor y van a ver cómo Dios escucha la oración de sus hijos y más cuando queremos ordenar esos aspectos de nuestras vidas. Entonces, si tú tienes la intención de ordenar el área financiera en tu vida, ora al Señor, Dios te va a dar la sabiduría y las salidas para que puedan ordenarse. ¿Ya, chicos? Entonces, ya cualquier otra pregunta lo hacemos por interno. Con gusto vamos a poder ir respondiendo. Eso sería todo por hoy. En la semana seguramente voy a ir llamándoles a algunos ustedes para seguir recopilando datos, o sus mismos tutores les van a pedir algunos datos. Ya falta dos clases nada más, 2 semanas para ir terminando. Y me alegra que muchos estemos perseverando, ¿no? Casi la mayoría de los que hemos empezado desde que estamos en clases virtuales seguimos perseverando y eso nos anima bastante, ¿no? Algunos han tenido problemas, el enemigo nunca va a estar tranquilo, más aún esta parte, y los que decidan bautizarse, los que van a estar a punto de bautizarse, van a ver que van a vivir cosas peores. Ya llevo bastantes años en la iglesia y he visto que cada vez que alguien se va a bautizar, pasa algo en su vida, una traba en su vida, ¿no? Incluso de hermanos que han perdido algún familiar justo un día antes que se van a bautizar. Pero tenían clara la convicción de a quién servían y no le iban a dar el gusto al enemigo y perseveraban, ¿no? Y eran los primeros y más emocionados en el día del bautismo, ¿no? Entonces, animarnos de que ¿a quién servimos? Al Señor de señores, al Rey de Reyes, al Creador del universo, a nuestro Salvador, ¿no? A aquel ser poderoso, santo, temible, que sin embargo se presenta a nosotros, o sea, teniendo un montón de nombres, se presenta a nosotros como Padre, como un Padre perfecto, como un Padre bondadoso, como un verdadero Padre, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que nos va a bendecir, que nos va a proveer. Entonces, tenemos esa gracia, tenemos ese privilegio de saber a quién creemos y a quién servimos. Así que, chicos, sigamos perseverando, ya falta poco, y ánimos, ¿no? Entonces, vamos a ir a las reuniones de grupo a responder igual las preguntas 1, 2 y 3. Aunque acá no hay muchas preguntas, ¿no? que se van a dar. Cuando igual ya nos hemos extendido, así que le vamos a dar tiempo para que ya nos preparemos el almuerzo, chicos. Por hoy día no va a haber trabajos grupales, pero si tienen alguna duda o pregunta, sí, háganlo a sus tutores o a mi persona. Chicos, entonces ya nos vemos para el próximo domingo, para la lección 15. Estamos despedidos, chicos.